nunca se me olvida cuando vi uno de los videos que me impresionó mucho en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, cuando el Papa Francisco empezó a hablarle a los jóvenes y dijo él esa frase que se ha vuelto tan popular como muchas de las frases de Francisco. Dice: quiero una iglesia que salga a la calle. Y lo dijo con una fuerza, con una alegría y con una convicción que honestamente a mí me apasionó. Y vi aquel grito de júbilo de los jóvenes que les encantaba escuchar de la boca de Francisco esa frase: una iglesia que salga a la calle. Quiero que esa iglesia salga, que se desmovilice. No dijo esa frase, esa ya es un poco más mía, pero era un poco la idea que mandó a esa juventud. Inclusive decía él y le decía a los jóvenes: necesito que hagan lío, dice, que hagan lío en las diócesis. Él siempre ha invitado a que esta iglesia sea una iglesia, diríamos, que se desacomode, podríamos decir en pocas palabras. Pero siguiendo esta experiencia de Pascua, yo les quiero recordar una de las frases que en ese domingo de resurrección también nos recordaron aquellos primeros testigos. Y es esta: Él nos mandó a predicar. En realidad, todo discípulo es misionero. No puede haber un discípulo que no sea misionero. La iglesia siempre ha tenido claro eso. Por tanto, el mandato de predicar, el mandato de ser misionero, no es nada nuevo. Siempre ha estado presente. Y quiero recordarte que la Pascua es exactamente eso. Es la consecuencia de aquel que se siente misionero. Tiene que ser misionero. Todo discípulo, todo aquel que verdaderamente se ha encontrado con Dios y descubre en su vida que es un cristiano llamado por Dios, tiene que ser misionero. Tiene que ser un cristiano que se desacomode, que se desmovilice, que vaya a los demás. Y cuando hablamos de misionero es eso. El misionero es aquel que sale, que va al otro, que va al encuentro. Y hoy necesitamos una iglesia misionera. Francisco, como les decía, así empecé este momento de reflexión, y es que él ha insistido mucho que esta iglesia sea una iglesia así, una iglesia que salga a la calle. Y vi el testimonio de unos jóvenes en Argentina que se ponían como una especie de valla, y lo que no querían era que un grupo de personas, que en principio se dicen no creyentes, que hacían fuerza, querían llegar hasta la iglesia para crear un montón de grafitis. Me imagino para crear como una especie de repulsión a toda la experiencia de fe que muchos de nosotros proclamamos. Me llamó muchísimo la atención ver a aquellos jóvenes en aquella gran valla diciéndole a todas estas personas. De hecho, habían unas muchachas que semidesnudas llegaban donde ellos, querían pasarles, querían abrir, les querían quitar, inclusive les insinuaban cosas, y eran jóvenes. Ellos, cada vez que les hacían esa experiencia de querer llegar ahí para quitarlos, fíjense que ellos rezaban el Dios te salve, el Padre Nuestro, y se mantenían firmes, convencidos. ¿Por qué inicio esto? Porque cuando aquellos primeros testigos dicen que los mandó a predicar, ¿qué es lo que iban a predicar? Y lo dicen exactamente bien en el texto. Nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de Dios, de que Dios ha constituido a Jesús juez de vivos y de muertos. Qué importante para nosotros es eso. ¿Por qué inicié yo, querido hermano y hermana que me está siguiendo en esta reflexión, de que es necesario el tener claro que nos mandó a predicar? Porque hoy en este mundo la indiferencia religiosa es tal, e inclusive diríamos, hoy vivimos como una especie de repulsión a todos aquellos que profesamos una expresión de fe. O sea, Dios una vez más necesita salir a la calle, hablar con los demás y darles testimonio, decirles que verdaderamente nosotros nos sentimos amados por Dios, que Dios para nosotros es central en nuestra vida y estar convencidos de eso. Hoy más que nunca necesitamos esos cristianos y cristianas que den testimonio de verdad de que este Dios es el Dios de la historia, es el Dios de la vida. Como estos jóvenes, han habido muchos en la historia que han sido capaces de dar testimonio de Dios hasta la muerte. Entregaron su vida hasta el final y le han dicho a los demás que la vida en Dios tiene sentido. Yo recuerdo hace
cuando yo estaba estudiando teología. Nunca se me olvida que nos contaban una famosa historia también de Francisco de Asís, que una vez invitó a sus discípulos a salir a predicar. Y entonces dicen que cuentan que Francisco los invitó y empezaron a caminar. Los discípulos iban también como muy así como nerviosos, porque estaban esperando a ver en qué momento, en qué plaza se ponían, y empezaban a anunciar y a vociferar. Y resulta que le dieron vuelta al pueblo, caminaron, regresaron a su casa, dice, y se pasaron. A mí me contaron mucho esa anécdota. La cosa es que dicen que cuando llegaron los discípulos le preguntaron a Francisco: ¿y cuándo vamos a predicar? Y dice que les dijo Francisco: ya predicamos. Y le dice: ¿cómo que ya predicamos? Sí, ya la gente nos vio. Bueno, ¿qué quiero decirles con esto? Predicar también, por un lado, hay veces implican esas acciones de salir y de dar testimonio, es decir, de proclamar, de decir con voz fuerte que Dios tiene sentido, que mi vida en Dios vale la pena, y decirle a los demás y estar convencidos de eso. Pero hay veces también predicar es simplemente ser, presentarse, que tu vida sea una vida coherente en Dios, y ya con eso también predicas a los demás. Pues les recordaba que al principio de esta reflexión, Francisco decía que él quería una iglesia que salga a la calle. Quizás con mayor prestancia también él nos recordó que él dice: quiero una iglesia en salida, una iglesia que se desacomode. Y también yo quiero recordarles que en el documento de Aparecida hay una frase que es muy bonita y que nos recuerda mucho que la iglesia tiene que ser como una madre que acoge a sus hijos, una madre que sale al encuentro de aquel que está necesitado. Los discípulos, cuando nos recuerdan también en este domingo de resurrección, o en el Evangelio del domingo de resurrección, nos recuerdan una parte muy importante que creo que es bueno tener en cuenta y que tiene que ver mucho con esto que acabo de decir. Dice: el testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Esta es la iglesia que creo que hoy se necesita también en el mundo. Necesitamos ser una iglesia del perdón, de la reconciliación, de la unidad, de crear cercanía. Por eso es necesario salir, desacomodarse, ir al encuentro. Una iglesia madre que acoge, que va al encuentro del otro. Hace muchos años estábamos con aquella famosa idea que estábamos esperando que la gente llegara a nuestras iglesias. Pues hoy nos toca a todos, nosotros los sacerdotes, a los laicos y las laicas, a los obispos y a todos, desacomodarnos. Ser una iglesia madre que acoge, que desde el perdón crea reconciliación, amor, cercanía, fraternidad. Esa es la iglesia que hoy necesitamos en este mundo. Por eso, mandarnos a predicar tiene una gran responsabilidad en la vida de todos nosotros, los fieles cristianos. Todos los que hemos sido convocados por el Señor, desde nosotros la jerarquía, hasta los laicos que son capaces de vivir día a día en sus comunidades o en sus parroquias, pues todos estamos llamados a esta desmovilización para hacer una iglesia del perdón, una iglesia del amor, una iglesia madre que acoge, que reconcilia y que está abierta a tenderle la mano a los demás, especialmente a aquel que está tirado ahí, que necesita de nuestro amor verdadero que se transmite desde Dios.